Padre Dash, el reclutamiento está en marcha para enfrentarnos a batallas venideras en el mundo del entretenimiento. En breve nos adentraremos hasta Central City con la serie de The Flash y su versión cinematográfica. También lucharemos contra un ejército arácnido en la versión de Spider-Man cruzando el multiverso, que dentro de poco tendremos en este mismo canal. Y nos enfrentaremos también a los posibles finales de Gotham City Knight y de Superman and Lois. Pero hoy nos enfocaremos en nuestra misión principal, que no es otra que la anticrítica de Caballeros del Zodiaco. Así que, patriotas, conquista. Vale, si esperabas un remake o un reboot de en live action de Caballero del Zodíaco, lo mejor es que te quedes sentado y te relajes. Lo que aquí tenemos es un soft reboot con su propia mitología. La película se estrenó este 27 de mayo del 2023 y tiene una duración de 112 minutos. El guion está escrito por Josh Campbell, Matthew Stutken y Kill Murray. Está basado en el manga de Masamari Urumada y dirigida por Tomas Bansinski. La música es de Yoshihiro Ai y cuenta con un elenco, la verdad, bastante esperado. Tenemos Makenju como Seiya. Tendríamos a Madison Iceman como Saori Atenea, a Son Ben como Kido, a Frank Jensen como Burak. Y también tendríamos a Mark Casco como Milo. Pero la pregunta clave es, ¿vale la pena la película? Sigue viendo este vídeo, patriota, y te lo cuento a continuación. Patriotas, el argumento de Caballero del Zodíaco es bastante simple. Esto contiene spoiler, así que es lo que tenéis que hacer si no quieres recibir ningún tipo de spoiler. Seiya, quien no sabe que es el Caballero del Zodíaco de Pegaso y cuya misión es proteger a Atenea, se encuentra en un torneo de artes marciales mientras busca a su hermana. Tras un enfrentamiento con Cassius en el ring, sus poderes se descontrolan, lo que hace que entre en el radar de la villana, que es Burak. Tras su ida se reúne con Aldan Kiro, quien rápidamente lo pone al día y le dice que él encontró una niña tras la muerte de un caballero del Zodíaco de Oro que se había enfrentado a otro caballero del Zodíaco que había matado. Esta niña es adoptada por Burak y por él. Y se supone que la niña es la reencarnación de la diosa Atenea. Atenea tiene el poder, quiere de poder destruir el mundo, aunque ha decidido, pues digamos, ser la protectora o la defensora de la humanidad. Pero la niña, pues digamos, la nueva reencarnación no se sabe lo que va a hacer. Si va a decir destruir el mundo o continuar protegiéndolo. Por eso Burak y Aldan Kiro se pelean, ya sabéis, problemas matrimoniales. Al final se separan y Burak empieza a buscar a gente con cosmos, no saben muy bien si para poderse ella porque tuvo un problema con su hija, o bien tener poder y poder destruir, entre comillas, a Atenea. Además, tampoco quiere que se reúna con el caballero de Pegaso. ¿Por qué? Porque si se reúne con el caballero de Pegaso, nadie los podrá detener. A partir de ahí, pues bueno, ya saben los típicos enfrentamientos, hacia las raudales, también tenemos un momento de dudas existenciales y al final la fuerza del amor convence a Atenea de que no destruya el mundo. Y al final de la película, digamos que hay un pequeño epílogo donde dice que van a reunir al resto de los caballeros del Zodiaco. Patriotas, el tema del destino y si podemos cambiar o no nuestro destino, digamos que es un tema que flota durante toda la película y es el tema central. Pero hay otros temas también, como el amor, la protección por nuestros seres queridos. Kido quiere proteger a su hija adoptiva, a Saori, de Gurak. Y al final Gurak se da cuenta, se redime, digamos, porque se da cuenta de que Saori no es más que una chiquilla y que realmente no tiene culpa de nada. Y además, digamos que la reconoce como su hija. También la búsqueda de un propósito de nuestra vida. Es otro de los temas también importantes. Es ella que hace el viaje del héroe literalmente, pasando por todas las fases que contiene este viaje para encontrar el motivo de su existencia y así poder sentirse realizado. El amor por los demás, por la familia, también son temas que están presentes, pero también hay otro gran tema, el hacer un acto atroz para salvar la vida de muchos. Es decir, ¿qué estaría dispuesto a hacer para salvar la vida de muchos? Digamos que es justificar un acto por el bien mayor, porque Atenea puede o no destruir el mundo. También flota la idea, digamos, por ahí, de el libre albedrío. Para atrás, la influencia principal de Caballero Zodíaco es su propio manga y su famosa serie de televisión. Pero también tenemos influencias, digamos, de las películas de artes marciales japonesas, también de las películas de acción americanas tipo Misión Imposible o Fast and the Furious, de cine de kaiju no solo del japonés, sino también del americano como Godzilla o Kong. Estas para mí son las referencias más destacables. Luego, en un segundo lugar, me ha recordado bastante a la película de Transformers y a la nueva versión de Mortal Kombat, de la que bebe un poquitín.
Patriotas, el reparto es extrañamente corto. Empezamos por Mackenzie, que es Seiya. La verdad es que pues no sabría cómo un poco describir su actuación. Es el típico héroe de acción, prepotente pero primerizo, que debe aprender pero no quiere porque es un cabezota. El actor, digamos que solamente cumple, sabe mirar a la cámara y decir sus frases. Eso sí, en acción se siente muy cómodo. Madison Iceman es Saori Atenea y hace el típico papel de de niña caprichosa y soberbia, pero con buen corazón. Cumple luciendo palmito y poquito más. Son Ben es Matthew Kiddo, donde toma el rol de mentor del héroe, aunque en realidad no es su mentor, es más rollo el mentor de Atenea, pero bueno. La verdad es que Ben está bien, pero da la sensación de que interpreta el mismo personaje solamente por dinero. Que sí, el de Son Ben. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que deberíamos hacer una colecta? Dejadme por favor todo en comentarios. Luego teníamos a Frank Janssen, que es la típica empresaria dura, peligrosa, pero sus métodos son muy discutibles, la verdad. En un papel que cualquiera podría haber interpretado, seamos sinceros, la verdad es que no puedo destacar nada de ella. Y luego está Marga Cascos, que sería Mylock, un tío sin superpoderes que mola mucho y está muy seguro de sí mismo y que hace cosas inverosímiles para ser un simple humano. La Cascos hace el típico héroe oriental de acción. Luego tenemos a Igor Tinoco, que es Aiki, digamos que es el caballero taciturno de Fénix, y eso es lo que toda la película taciturno. No aporta nada más. Nick, que es el Toggle, ahí de Cassius, que es el típico matón de 3 al cuarto, hipermusculado y machito. Y que porque sí, se cree mejor que los demás. Un poco como McGregor, ¿no? Quedaría Marin, que es supuestamente Caitlin Hudson, pero realmente no sé si juzgar su actuación, porque como llevo todo el tiempo máscara, pues bueno, es un poquito complicado. Eso sí, es el mejor personaje de toda la película y tiene los mejores momentos y las mejores frases. Patriotas, creo que más o menos ya podéis intuir por dónde va a ir esta anticrítica. Y deciros que a pesar de lo que parece, también tiene sus cosas buenas. Como por ejemplo los efectos especiales hechos por ordenadores CGI, porque a pesar de su escaso presupuesto, solamente tiene 60 millones de dólares, estos lucen maravillosamente bien. ¿Y está eso es lo mejor de toda la película? Bueno, a ver, también podríamos destacar algo de la acción, que es un poco irregular durante la película, tiene momentos muy buenos con momentos no tan buenos, ¿no? Digamos que sobre todo al principio son los momentos buenos de los momentos de acción. Patriotas, esta película tiene tantas cosas malas que la verdad es que no sabría por dónde empezar. En primer lugar, el guión es muy clásico, sigue el camino del héroe, bastante típico y tópico, con diálogos que están bastante manidos y son muy simples. La trama es sencilla y los personajes son estereotipos. La dirección es un refrito de situaciones y momentos de diferentes películas sin tener un estilo propio. Las elipsis son muy abruptas y a veces da la sensación de que falta información o que una escena necesita más tiempo para ser desarrollada. El lore está muy ajustado a los gustos norteamericanos y al estilo que gusta en Norteamérica, quitando parte de la gracia e interés a los personajes, lo que hace única la serie de animación de Caballero del Zodiaco. Los actores, digamos también que son planos y no destacarían en nada absolutamente. Nos daría un poquito igual lo que les... La música podría haber tenido más referencias. La música podría haber tenido más referencias al anime, pero se queda escasa y digamos también que algo plana. Digamos que acompaña la acción sin aportar nada realmente. La acción es irregular, con momentos que están muy bien rodados y otros que aunque no son malos exactamente, podrían ser bastante mejorables. Ha habido un momento en que me he recordado a Aquaman, sobre todo en la casa, por lo que eso os debería decir el nivel que tiene esta película, que es bastante bajo. Luego, el vestuario y la estética están bastante alejados del original, lo cual echa bastante para atrás y no queda bien. Y eso hace que en ningún momento te creas lo que está sucediendo. Es tan bajo el nivel estético que crea bastante animalversión. Realmente el vestuario parece un cosplay. Podría seguir, pero la verdad es que no quiero hacer leña del árbol caído y porque el vídeo sería eterno, sería muy largo. ¿Hay algo más que no os haya gustado? Pues por favor, dejádmelo en comentarios. Patriotas, adaptar Caballero del Zodiaco es muy difícil. Es un lore que es bastante complejo y que tiene muchos personajes interconectados entre ellos. Por muy bien que se hiciera, la película nunca dejaría satisfechos ni a fans ni a espectadores, probablemente. La película podría haber sido salvable y convertirse en una franquicia si la estética hubiese sido mejor, como por ejemplo pasa en la nueva versión de Mortal Kombat. No le doy ni sello de aprobación, no se lo doy, y una nota de un 3,1. ¿Cuál es vuestra nota, patriotas? Dejadmelo como siempre en comentarios.
Patriotas, antes de despedirme quería comentaros un par de curiosidades que he visto de la película. Para empezar, la película se ha rodado sobre todo en Hungría, algo en Polonia también, algo en Cabo Verde, en Sudáfrica, pero sobre todo en las Islas Canarias. También deciros que Marta Cascos seguro que lo reconocéis porque lo habéis visto en John Wick 3 y en algunas películas de artes marciales, un actor bastante conocido de artes marciales, y sobre todo que solamente ha recaudado 57 millones de dólares, de los 60 que ha costado la película, por lo que es muy poco probable que de las 6 películas que había previstas, finalmente no se hagan ninguna más. Es decir, que solamente tendremos esta película, no haya ninguna secuela a partir de ahí porque no ha recaudado su Vale, también nos llegaba la foto del rodaje, la verdad esta película tenía muy buena pinta. Nunca se sabe, oye, podía haberse mejorado bastante, podía haberse recuperado, los efectos especiales ser bastante buenos y haber hecho una gran película, pero el escaso presupuesto que tiene la película, ya os he dicho que son 60 millones, de los que ha recaudado solo 57 millones, por lo que es muy probable que no haya una secuela, digamos que han matado la película. Eso y la falta de atrevimiento que ha tenido la película. Por eso, y para que pues, pueda seguir trayendo anticríticas de este tipo, os necesito que os suscribáis, le deis a la campana a todas, dejéis vuestro like y dejéis vuestro comentario. Sobre todo para que haya un feedback entre nosotros y yo sepa lo que os gusta y lo que no os gusta y qué cosas puedo mejorar del canal. También debéis visitar mi blog en La Grapa, donde hablo de otras cosas frikis que os van a interesar seguro. El link, como siempre, os lo dejo en la descripción. Os podéis también unir a mi ejército friki en redes sociales y si queréis mandarme algún tipo de interacción tipo correo electrónico para que, si sobre todo si estáis suscritos con una suscripción pública, yo os puedo enviar los vídeos ocultos, el enlace a los vídeos ocultos que tengo en el canal, ¿vale? Pero para eso necesito que estéis suscritos y que me enviéis algún tipo de interacción para que yo lo sepa y me puedo enviar. Y nada más, recordaros simplemente que Plantas Friki es un refugio para los que son diferentes, que nos vemos en próximas conquistas. Adiós y muchas gracias, Tokiota.